Con sangre manchando la nieve y contracciones desgarrando su vientre, Isabela vio acercarse al guerrero yaqui con su cuchillo desenvainado. Lo que no sabía era que este enemigo ancestral de su pueblo no venía a arrancarle la vida, sino a traer al mundo la de su hija. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En medio de la tormenta de nieve más feroz que la Sierra Madre Occidental había visto en décadas, Yaretsi Quiñe, un guerrero yaqui de 28 años, avanzaba con dificultad. El viento aullaba como 1000 espíritus furiosos, cortando su piel bronceada como si fueran pequeños cuchillos de hielo. La nieve caía en espesos copos que reducían la visibilidad a apenas unos pasos frente a él. Sus botas de piel, empapadas y congeladas, crujían sobre el manto blanco que cubría el paisaje montañoso de Sonora. No debería haber salido a cazar con el cielo amenazando tormenta, pero la tribu necesitaba alimento. Las tensiones con los mexicanos habían empeorado durante los últimos meses. El gobierno de Porfirio Díaz intensificaba sus esfuerzos por pacificar a los yaquis, lo que significaba despojarlos de sus tierras ancestrales y enviar a muchos como esclavos a las haciendas henequeneras de Yucatán. Yaretsi se detuvo un momento, ajustando el pesado venado que cargaba sobre sus hombros. La sangre del animal, aún tibia, manchaba su espalda, mezclándose con el sudor frío que le recorría la columna. Respiró hondo, el aire gélido llenando sus pulmones como fuego invertido. Tenía que llegar a la aldea antes de que la noche lo cubriera todo con su manto negro de muerte. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido que al principio confundió con el aullido del viento, pero este era diferente, un gemido humano, débil y desesperado. Yaretsi dejó caer el venado y aguzó el oído. Allí estaba otra vez el inconfundible sonido del dolor. Siguió el eco hasta un pequeño claro entre los pinos nevados. Lo que encontró le heló la sangre más que el frío mismo. Una mujer joven, no mayor de 20 años, yacía semienterrada en la nieve, su vestido rasgado y ensangrentado. Su vientre abultado no dejaba dudas. Estaba embarazada y, a juzgar por sus gemidos y la posición de su cuerpo, en pleno trabajo de parto. Yaretsi se acercó con cautela. Los mexicanos eran enemigos, responsables de masacres, despojos y humillaciones contra su pueblo. Pero lo que tenía ante sus ojos no era un soldado ni un hacendado codicioso, sino una mujer indefensa a punto de traer una vida al mundo en el peor momento y lugar posibles. «Ayúdame, por favor», suplicó ella en español, con voz entrecortada por el dolor de una nueva contracción. Sus ojos oscuros, enormes en su rostro pálido por el frío, se fijaron en él con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Yaretsi dudó. Ayudar a un yoreme, como los yaquis llamaban a los no indígenas, era casi una traición. Pero dejarla morir en la nieve, junto con su hijo nonato, sería una mancha en su espíritu que ninguna ceremonia podría limpiar. «Tranquila», respondió en un español rudimentario, aprendido en sus escasos contactos con comerciantes. «Y yo ayudar». Se quitó su capa de piel de lobo y la extendió sobre la nieve. Con cuidado, trasladó a la mujer sobre ella. Luego, rápidamente, comenzó a juntar ramas y construir un refugio improvisado contra un saliente rocoso. Sus manos expertas trabajaban con la agilidad de quien ha sobrevivido a incontables inviernos en la sierra. «Mi nombre, Isabela Velázquez», murmuró ella entre jadeos. «Mi esposo, muerto». «Soldados», no pudo continuar.
Una contracción más fuerte que las anteriores la hizo arquearse y gritar. Yaretsi notó que el tiempo apremiaba. Su abuela, doña Citlali, era partera en la tribu y le había enseñado lo básico sobre los nacimientos, aunque nunca imaginó que tendría que aplicar ese conocimiento en una yoreme, en medio de una tormenta, sin ayuda de nadie. Yaretsi se presentó señalándose a sí mismo. «Tú tranquila, bebé venir pronto». Isabela asintió, con lágrimas congelándose en sus mejillas. «Gracias, pensé que moriríamos aquí». Mientras la tormenta arreciaba, Yaretsi encendió un pequeño fuego usando la yesca que siempre llevaba consigo. La luz anaranjada iluminó el improvisado refugio, proyectando sombras danzantes contra la nieve que se acumulaba a su alrededor. Afuera, el mundo era blanco y hostil. Dentro, una frágil burbuja de calor los separaba de la muerte segura. Yaretsi sabía que la tribu estaría preocupada por su ausencia, pero no podía abandonar a Isabela. Había algo en sus ojos, en su valor ante el dolor, que despertaba en él un respeto que nunca había sentido por ningún yoreme. «¿Cómo? ¿Llegaste aquí sola?», preguntó mientras humedecía un trozo de tela con nieve derretida para refrescar la frente de la mujer. «Viajaba con mi hermano hacia Bavispe». Cada palabra era un esfuerzo para Isabela. «Emboscada, bandidos o soldados, no sé. Mi hermano me dijo que corriera y lo hice hasta que no pude más». Yaretsi asintió en silencio. Conocía bien esas emboscadas. A veces eran bandidos, sí, pero con frecuencia eran soldados federales que atacaban caravanas, culpando luego a los yaquis para justificar más represión contra su pueblo. Una contracción especialmente violenta sacudió a Isabela, arrancándole un grito que resonó entre las montañas. Yaretsi comprendió que el momento había llegado. Con una calma que contrastaba con la tormenta exterior, tomó posición para recibir a la criatura que luchaba por venir al mundo. «Ahora», dijo con firmeza, «empujar cuando yo diga». Mientras la nieve sepultaba las huellas que los habían llevado hasta ese refugio, dos seres humanos de mundos enfrentados luchaban juntos por un milagro. Y en algún lugar, más allá de la tormenta, los espíritus ancestrales observaban en silencio, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre el destino de ambos pueblos. «¡Empuja!», ordenó Yaretsi, su voz firme como la roca contra la que habían construido el refugio. «¡Ahora!». Isabela apretó los dientes, su rostro contraído en una mueca de dolor sobrehumano. Sus manos se aferraban a la nieve endurecida bajo ella, los nudillos blancos no por el frío, sino por la fuerza con que se sujetaba a la vida misma. Un grito desgarrador escapó de su garganta, un sonido primordial que parecía provenir no de ella, sino de todas las madres que habían traído vida al mundo desde el principio de los tiempos. Yaretsi mantenía una calma exterior que contrastaba con su agitación interna. Su abuela le había contado que el nacimiento era un momento sagrado, donde el mundo de los espíritus y el de los vivos se tocaban brevemente. Pero nunca había imaginado que sería testigo de ese milagro en circunstancias tan extremas, ni con una yoreme. «Veo cabeza», anunció, notando los primeros indicios del bebé asomando. «Una vez más. Fuerte». Isabela reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Su cuerpo, que había soportado días de huida, hambre y frío extremo, ahora le exigía un último esfuerzo descomunal. Empujó con todo lo que tenía, mientras afuera la tormenta rugía como si el cielo mismo estuviera pariendo junto a ella. «¡Ah!».
El grito final de Isabela se mezcló con un llanto agudo y nuevo, el primer aliento de una vida que se negaba a ser negada por la adversidad. Yaretsi sostuvo en sus manos a una criatura pequeña pero vigorosa, cubierta de sangre y vérnix, que protestaba contra el frío con una fuerza sorprendente. «Ah, niña», dijo, con una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Fuerte como madre, con movimientos precisos aprendidos de doña Citlali, Yaretsi limpió a la recién nacida usando nieve derretida y un trozo de su propia camisa. Cortó el cordón umbilical con su cuchillo, previamente calentado en las brasas, y envolvió a la pequeña en un pedazo de su manta, la que reservaba para las noches más frías de invierno. Colocó al bebé sobre el pecho de Isabela, quien, a pesar del agotamiento, extendió instintivamente los brazos para recibirla. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora brillaban con un amor feroz, primario, incondicional. «Gracias», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Le has salvado la vida, nos has salvado a ambas». Yaretsi asintió, repentinamente incómodo ante la gratitud de la mujer. Según las historias de su tribu, los yoremes nunca agradecían a los yaquis, los mataban, los esclavizaban o, en el mejor de los casos, los ignoraban. Pero aquí estaba esta mujer, mirándolo como si fuera un ángel enviado por su Dios cristiano, no el enemigo que siempre le habían enseñado que era. «¿Cómo la llamarás?», preguntó, para romper el silencio que se había instalado entre ellos, solo interrumpido por los leves gemidos de la recién nacida que buscaba calor en el pecho de su madre. Isabela miró a su hija, acariciando con dedos temblorosos la pequeña mata de pelo negro que coronaba su cabeza. «Esperanza», respondió después de un momento. «Porque incluso en la noche más oscura, en la tormenta más cruel, encontramos esperanza». Yaretsi asintió, comprendiendo el significado sin necesidad de traducción. En su propia lengua, la palabra para esperanza, ineríbela, tenía el mismo poder evocador, la misma capacidad de iluminar incluso los momentos más sombríos. «Buen nombre», concedió. «Nombre con poder». Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Los copos de nieve caían ahora más lentamente, como si el cielo hubiera agotado su furia. Yaretsi salió brevemente para recuperar el venado que había cazado. Lo arrastró hasta el refugio y comenzó a prepararlo para obtener carne y pieles que necesitarían desesperadamente. Mientras trabajaba, no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia Isabela y la pequeña Esperanza. Había algo en aquella escena, la madre joven acunando a su bebé, cantándole suavemente en español, que despertaba en él sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía el orgullo de haber ayudado a preservar una vida. Por otro, una preocupación creciente. ¿Qué diría su tribu cuando regresara con una yoreme y su hija recién nacida? El jefe Cuauhtémoc era conocido por su firmeza contra cualquier colaboración con los mexicanos. Había perdido a 2 hermanos y un hijo en las campañas militares de Díaz. Su odio hacia los yoremes era tan profundo como las raíces del ahuehuete sagrado que se alzaba en el centro de la aldea. «¿En qué piensas?». La voz de Isabela interrumpió sus cavilaciones. Ella lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Yaretsi dudó antes de responder. «Mi gente, no gustar yoremes, mucha sangre entre nosotros, muchas muertes». Isabela bajó la mirada hacia su hija, quien dormía plácidamente, ajena a los conflictos del mundo al que acababa de llegar. «Lo sé», dijo suavemente. «Mi padre fue asesinado por guerreros yaquis cuando yo tenía 12 años». Yaretsi se tensó.
su mano instintivamente buscando el cuchillo en su cinturón. Pero Isabela continuó, su voz carente de rencor. Y tu gente ha sido masacrada por los soldados de Díaz. La crueldad engendra crueldad. El odio alimenta al odio. Es un círculo sin fin. Acarició la mejilla de su bebé con infinita ternura. Pero hoy, un guerrero yaqui y una mujer mexicana crearon vida en lugar de muerte. Quizás eso signifique algo. Las palabras de Isabela resonaron en Yaretsi más profundamente de lo que hubiera querido admitir. Era posible que esta mujer entendiera lo que ni siquiera los ancianos de su tribu parecían comprender. ¿Que el ciclo de venganza solo traía más dolor? Afuera, el viento había cesado por completo. Un silencio sepulcral, ese silencio especial que solo sigue a las grandes nevadas, envolvía el bosque. Yaretsi sabía que debían ponerse en marcha al amanecer. La tormenta había pasado, pero el verdadero peligro apenas comenzaba. «Descansar ahora», dijo, alimentando el fuego con las últimas ramas secas. «Mañana camino largo». Lo que no dijo fue hacia dónde se dirigirían, ni él mismo lo sabía con certeza. Solo estaba seguro de una cosa: la decisión que tomara al salir el sol cambiaría el curso de muchas vidas, incluyendo la suya propia. El amanecer llegó con una claridad cegadora. La tormenta había dejado tras de sí un mundo transformado, inmaculado, donde cada rama, cada piedra, cada contorno del paisaje estaba suavizado por un manto blanco perfecto. El sol naciente arrancaba destellos diamantinos de la nieve, creando un espectáculo de luz que parecía pertenecer a otro mundo. Yaretsi salió del refugio para evaluar la situación. El frío era intenso pero soportable, y el cielo despejado prometía un día sin nuevas nevadas. Calculó la distancia hasta su aldea. Si se apresuraban, podrían llegar antes del anochecer. Volvió al interior para encontrar a Isabela, intentando ponerse de pie, con Esperanza firmemente sujeta contra su pecho. «No deberías levantarte tan pronto», le advirtió en su español limitado. «Cuerpo débil después de bebé». Isabela negó con la cabeza, su determinación visible en cada línea de su rostro. «No puedo ser una carga», respondió con firmeza. «Caminaré». Yaretsi admiró su espíritu, pero sabía que era imposible. Una mujer que acababa de dar a luz no podría atravesar kilómetros de nieve profunda, especialmente llevando un recién nacido. Sin decir palabra, salió nuevamente y comenzó a construir un travois, una estructura de arrastre triangular hecha con ramas largas y la piel del venado que había cazado. Era un diseño antiguo que su pueblo usaba para transportar a heridos o ancianos en largas travesías. Cuando regresó, Isabela observó el travois con una mezcla de alivio y vergüenza. «No quiero causarte más problemas», murmuró, acunando a Esperanza, que comenzaba a quejarse, hambrienta. «No problema», respondió Yaretsi, ayudándola a recostarse sobre la estructura. La cubrió con su propia capa y aseguró a la bebé contra el pecho de su madre. «Y camino más rápido así». No añadió que también sería más fácil huir o defenderse en caso de peligro si ella estaba sobre el travois en lugar de tambaleándose a su lado. Las amenazas acechaban por todas partes: lobos hambrientos, lloremes hostiles, incluso guerreros de su propia tribu que podrían verlos antes de que él pudiera explicar la situación. Comenzaron el viaje en silencio, Yaretsi tirando del travois con la fuerza constante de quien está acostumbrado a cargas pesadas. La nieve dificultaba el avance, pero el guerrero encontraba senderos donde la capa era menos profunda, moviéndose con la intuición natural de un hijo del bosque. Tras varias horas de camino, durante las cuales se detuvieron solo para que Isabela alimentara a Esperanza,
Yaretsi comenzó a reconocer los indicadores naturales que marcaban el territorio de su tribu. Formaciones rocosas particulares, árboles marcados ritualmente, pequeñas ofrendas dejadas a los espíritus de los antepasados. ¿Tu gente?, preguntó Isabela, dejando la frase inacabada. Pero Yaretsi entendió la preocupación detrás de la pregunta. Cerca, confirmó ajustando la cuerda del trabuey sobre su hombro. Llegar antes de oscurecer. Isabela asintió, abrazando más estrechamente a su hija. El miedo era evidente en sus ojos, pero había también una resolución que Yaretsi encontraba cada vez más impresionante. Esta mujer no se doblegaba fácilmente, ni siquiera ante lo desconocido. ¿Qué dirás cuando pregunten por nosotras? La pregunta flotó entre ellos como vaho en el aire frío. Yaretsi se detuvo un momento, contemplando el sendero nevado que conducía hacia su aldea. Era una buena pregunta, una para la que no tenía respuesta clara. La verdad, dijo finalmente, encontré mujer pariendo en nieve. Ayudé. Espíritus guiaron mis pasos. Isabela lo miró fijamente, evaluando si aquella simple explicación sería suficiente para apaciguar a una tribu que consideraba a los de su clase como enemigos mortales. ¿Y si rechazan esa verdad? Yaretsi no respondió. La pregunta pesaba sobre él como las nubes de tormenta que habían dejado atrás. En la tradición yaqui, la hospitalidad era sagrada. Negar refugio a una madre y su bebé sería ir contra las enseñanzas de los ancestros. Pero el odio hacia los yoremes había crecido tanto en los últimos años que incluso las tradiciones más arraigadas se habían visto corrompidas por el rencor. Continuaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo la nieve de tonos dorados y anaranjados. La temperatura bajaba rápidamente y Yaretsi aceleró el paso, consciente de que otra noche a la intemperie podría ser fatal para el bebé. Finalmente, al rodear una colina cubierta de pinos, divisaron el humo de varias fogatas elevándose en columnas rectas hacia el cielo despejado. La aldea yaqui se extendía en un pequeño valle protegido por montañas en 3 de sus lados, un lugar estratégicamente elegido para defenderse de ataques. Yaretsi se detuvo en la cresta de la colina, su silueta recortada contra el sol poniente. Desde aquella posición podía ver a su gente moviéndose entre las cabañas. Mujeres cargando agua del arroyo parcialmente congelado, niños jugando a pesar del frío, guerreros vigilando los perímetros. Una escena cotidiana que ahora parecía pertenecer a una vida diferente, una vida que había dejado atrás hace apenas un día, pero que se sentía como una eternidad. «Es hermoso», murmuró Isabela, incorporándose ligeramente para contemplar la aldea. Había una sinceridad en su voz que sorprendió a Yaretsi. «Es hogar», respondió simplemente, pero la palabra contenía todo un mundo de significados. Antes de que pudieran reanudar la marcha, un grito de alerta resonó en el valle. Habían sido avistados. En cuestión de minutos, un grupo de guerreros se desplegó en formación defensiva, arcos tensados y lanzas en ristre, esperando en el límite de la aldea. Yaretsi levantó los brazos en el gesto tradicional de paz, dejando la cuerda del trabuás momentáneamente. Se adelantó unos pasos, situándose protectoramente entre los guerreros y el trabués, donde Isabela yacía con su bebé. «Soy yo, Yaretsi Quiñe, hijo de Tonatiuh», gritó en lengua yaqui. «Regreso de la cacería». Los guerreros bajaron ligeramente sus armas al reconocerlo, pero mantenían la guardia alta, sus ojos fijos no en él, sino en la forma recostada detrás suyo. «¿Qué traes contigo, Yaretsi?». La voz del jefe Cuauhtémoc cortó el aire como un látigo. El anciano líder avanzó entre los guerreros,
su rostro surcado de arrugas tan duro e implacable como las montañas que protegían la aldea. ¿Qué clase de presa has cazado esta vez? Yaretsi se irguió en toda su estatura, encontrando la mirada del jefe sin vacilar. No es presa, sino vida lo que traigo, gran Cuauhtémoc, respondió con una calma que no sentía. Una mujer y su hija recién nacida, atrapadas en la tormenta. Los espíritus me guiaron hasta ellas. Un murmullo recorrió las filas de los guerreros. Cuauhtémoc entrecerró los ojos, estudiando a Yaretsi como si lo viera por primera vez. ¿Una mujer Yoreme? La palabra sonó como una maldición en boca del jefe. ¿Has traído a una de ellos a nuestra aldea? Yaretsi asintió una sola vez, sin apartar la mirada. Una mujer que dio a luz en la nieve, cuyo esposo fue asesinado. Un bebé inocente que no conoce aún el odio ni la guerra. ¿Les negarías refugio, gran Cuauhtémoc, contradiciendo las enseñanzas de nuestros ancestros? El silencio que siguió a las palabras de Yaretsi fue tan denso que parecía otra capa de nieve sobre el valle. Los guerreros se miraban entre sí, incómodos, mientras Cuauhtémoc mantenía sus ojos, negros y duros como obsidianas, fijos en el joven. Las enseñanzas de nuestros ancestros, repitió finalmente el jefe, su voz un susurro áspero que todos podían oír. No fueron pensadas para los Yoremes. Ellos no respetaron nuestra hospitalidad cuando llegaron a nuestras tierras con cruces y espadas. Yaretsi permaneció inmóvil, consciente de que cada palabra, cada gesto, podría determinar no solo su destino, sino el de Isabela y su pequeña. «Ah, gran Cuauhtémoc», dijo con cuidado, eligiendo cada palabra. Los antiguos nos enseñaron que cuando los espíritus ponen una vida en nuestro camino, es porque tenemos una responsabilidad hacia ella. Esta mujer no vino con cruz ni espada, sino con dolor y sangre, trayendo vida nueva al mundo. Un movimiento captó su atención. Doña Citlali, su abuela, se abría paso entre los guerreros. La anciana partera caminaba apoyada en un bastón tallado con símbolos sagrados. Su presencia imponiendo respeto incluso entre los más feroces guerreros. Nadie en la tribu se atrevería a contradecir abiertamente a quien había traído al mundo a casi todos los presentes. «Déjame ver a la madre y al niño», ordenó la anciana, ignorando tanto a Yaretsi como al jefe. Su autoridad en asuntos de nacimiento era incuestionable. Cuauhtémoc apretó los labios, pero asintió con un gesto seco. Doña Citlali avanzó hacia el travois, donde Isabela se había incorporado ligeramente, protegiendo a Esperanza con su cuerpo, sus ojos grandes y asustados fijos en la congregación hostil frente a ella. La anciana examinó primero al bebé, apartando suavemente los pliegues de la manta para revelar el pequeño rostro. Luego estudió a Isabela, notando su palidez, los rastros de sangre seca en su vestido, la determinación mezclada con miedo en su mirada. «El parto fue durante la tormenta», confirmó doña Citlali, volviéndose hacia los demás. No era una pregunta, sino una constatación. «Y el cordón fue cortado con fuego, como enseñé a mi nieto». Sus ojos, nublados por la edad, pero aún penetrantes, se dirigieron a Yaretsi. «¿Tú ayudaste en el nacimiento?» «Sí, abuela», respondió Yaretsi. «Los espíritus guiaron mis manos». La anciana asintió lentamente, como si aquello confirmara algo que ya sabía. Se volvió hacia Cuauhtémoc con la dignidad que solo los años otorgan. «Esta mujer acaba de dar a luz. Su leche apenas comienza a fluir. El bebé es más pequeño de lo normal, nacido antes de tiempo, quizás por el miedo y el frío. Si pasan otra noche a la intemperie, ambos morirán»,
Su tono no admitía réplica. ¿Es eso lo que quieres, Cuauhtémoc? ¿Que la sangre de una madre y su recién nacido manche nuestras manos? El jefe mantuvo la mirada de la anciana durante un largo momento. El resto de la tribu contenía la respiración, atrapados en el silencioso duelo de voluntades entre sus dos mayores autoridades. «Tu nieto ha traído el peligro a nuestra puerta», dijo finalmente Cuauhtémoc. «Los yoremes vendrán buscándola y cuando lo hagan traerán fuego y muerte como siempre hacen». «O quizás no», intervino una voz desde atrás. Chimali, el chamán de la tribu, avanzó con pasos lentos pero seguros. Su rostro, pintado con símbolos sagrados, era una máscara impasible. «He visto señales, gran Cuauhtémoc». Un coyote blanco cruzó el arroyo al amanecer, mirando hacia el este. Las nubes formaron la figura de un águila protegiendo a un conejo, y anoche, mientras la tormenta azotaba, tuve una visión de un niño nacido entre dos mundos. Los murmullos se intensificaron. Para los yaquis, las visiones del chamán eran mensajes directos de los espíritus, imposibles de ignorar. «¿Qué significan estas señales, Chimali?», preguntó Cuauhtémoc, aunque por su tono parecía temer la respuesta. «Cambio», respondió simplemente el chamán. «Los viejos caminos se bifurcan, nuevos senderos se abren ante nosotros», señaló hacia Isabela y Esperanza. «Esta madre y esta niña están entrelazadas con nuestro destino, lo queramos o no». Yaretsi observó cómo el rostro de Cuauhtémoc se ensombrecía. El jefe, respetado por su valor en batalla y su inquebrantable defensa de las tradiciones, ahora se encontraba atrapado entre su odio hacia los yoremes y el respeto por las señales espirituales, entre su autoridad como líder y la sabiduría de los ancianos. 3 días, pronunció finalmente Cuauhtémoc, su voz cargada de una resignación amarga. La mujer y su cría pueden quedarse 3 días, hasta que esté lo suficientemente fuerte para continuar su camino. Después deberán irse. Miró fijamente a Yaretsi. Y tú serás responsable de ellas. Si traen problemas a nuestra gente, la sangre caerá sobre tus manos. Yaretsi inclinó la cabeza en señal de aceptación y respeto. Era más de lo que había esperado. «Gracias, gran Cuauhtémoc», dijo, y luego, volviéndose hacia doña Citlali y Chimali, añadió: «Y gracias a ustedes, portadores de sabiduría». Mientras los guerreros bajaban sus armas y la multitud comenzaba a dispersarse, Yaretsi regresó al lado de Isabela, quien había seguido el intercambio sin entender las palabras, pero captando perfectamente la tensión. «¿Qué ha pasado?», preguntó en un susurro. «Oh, podemos quedarnos», respondió Yaretsi, ayudándola a incorporarse. «Por ahora». La mirada que intercambiaron contenía tanto alivio como incertidumbre. Habían superado el primer obstáculo, pero ambos sabían que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. La cabaña de doña Citlali olía a hierbas secas, humo de cedro y los misteriosos ungüentos que la anciana preparaba para curar enfermedades y aliviar dolores. Fue allí donde instalaron a Isabela y Esperanza, bajo la supervisión experta de la partera. Aunque la tribu había accedido a darles refugio, la mayoría mantenía una distancia cautelosa, como si la presencia de la yoreme pudiera contaminarlos. Yaretsi entró llevando un cuenco de caldo caliente. Encontró a Isabela sentada sobre un lecho de pieles, amamantando a Esperanza. La escena tenía una intimidad sagrada que lo hizo detenerse en el umbral, dudando si interrumpir. «Puedes pasar», dijo Isabela en voz baja, ajustando la manta que la cubría. «Tu abuela acaba de salir a buscar más hierbas». Yaretsi avanzó, dejando el cuenco junto a ella. Observó cómo el bebé succionaba con avidez.
sus diminutas manos apretadas en puños contra el pecho de su madre. «Come bien», comentó complacido. «En fuerte». Isabela sonrió, la primera sonrisa genuina que Yaretsi le había visto desde que la encontró en la nieve. «Gracias a ti y a tu abuela. Sin ustedes…» Dejó la frase inacabada, pero el guerrero entendió. Ambos sabían que sin su intervención, madre e hija, habrían sido dos cuerpos más sepultados bajo la nieve, descubiertos solo con el deshielo primaveral. «Tu abuela me ha estado enseñando palabras en yaqui», continuó Isabela. «Daise que debo aprender para comunicarme mientras estemos aquí». Yaretsi asintió, impresionado por la disposición de doña Citlali. La anciana, a pesar de su inicial recelo, había tomado a Isabela y Esperanza bajo su protección con una determinación que sorprendió a toda la aldea. «Bueno aprender», aprobó. «Gente respetar más si intentas hablar su lengua». «Me dijo que significa tu nombre», añadió Isabela, mirándolo con curiosidad. «Dijo que Yaretsi es siempre serás amado». El guerrero desvió la mirada, repentinamente incómodo. Su nombre era un tema delicado, elegido por su madre antes de morir en el parto, como una promesa y una despedida. «Nombre antiguo», murmuró, «de tiempos mejores». Afuera, el viento comenzaba a soplar nuevamente, agitando las ramas de los pinos. Yaretsi se acercó al fuego para añadir más leña, consciente de la mirada de Isabela siguiendo sus movimientos. Había algo en la forma en que ella lo observaba, sin miedo pero con cautela, que lo desconcertaba profundamente. «Tu jefe no quiere que estemos aquí», dijo ella finalmente, expresando lo que ambos sabían. «Los otros tampoco». Yaretsi se volvió hacia ella, su rostro iluminado por el resplandor del fuego. «Cuauhtémoc perdió familia por Lloremes», explicó, buscando las palabras en español. «Mucha gente aquí perdió familia. Dolor antiguo, raíces profundas». «Lo entiendo», respondió Isabela, su voz apenas un susurro. «Mi pueblo también ha sufrido. La violencia no discrimina entre yaquis y mexicanos cuando se trata de dejar huérfanos y viudas». La sabiduría en sus palabras sorprendió a Yaretsi. ¿Cómo podía esta joven, apenas salida de la adolescencia, comprender lo que guerreros, veteranos y ancianos respetados parecían incapaces de ver? Que el sufrimiento era universal, que el dolor de una madre yaqui al perder a su hijo no era diferente al de una madre yoreme. Doña Citlali regresó en ese momento, cargando una bolsa de cuero llena de plantas frescas. A pesar de su edad, la anciana se movía con la energía de alguien que se sabe indispensable. «Veo que ya le has llevado el caldo», dijo a Yaretsi en lengua yaqui. «Bien, necesita recuperar fuerzas. La leche de una madre es solo tan buena como el alimento que recibe». Yaretsi asintió, pero antes de que pudiera responder, un grito de alarma resonó desde el perímetro de la aldea. Era el inconfundible llamado a las armas, un sonido que cada yaqui conocía desde la infancia. «Jinetes aproximándose desde el sur», anunció una voz. «Lloremes armados». El corazón de Yaretsi dio un vuelco. Intercambió una mirada rápida con su abuela antes de salir precipitadamente de la cabaña. Afuera, los guerreros ya se estaban congregando, preparando arcos y lanzas, mientras las mujeres apresuraban a los niños hacia los refugios. Cuauhtémoc se encontraba en el centro de la actividad, impartiendo órdenes con la claridad y precisión de un líder experimentado. Al ver a Yaretsi, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Parece que tus invitados han traído compañía», dijo con voz cortante, «justo como advertí». «No sabemos si vienen por ellos», respondió Yaretsi, aunque en su interior temía que el jefe tuviera razón. «Podrían ser soldados en patrulla rutinaria. Nai Chim
El grito vino de Tlacaelel, uno de los vigías apostados en la colina. Son rurales y llevan a un prisionero, un hombre herido. Cuauhtémoc y Yaretsi subieron apresuradamente a la posición del vigía. Desde allí podían ver claramente a los jinetes que se aproximaban. 6 hombres con los uniformes característicos de la policía rural mexicana, y entre ellos, atado y apenas manteniéndose sobre la silla, un hombre joven cuya camisa estaba manchada de sangre. ¿Reconoces al prisionero?, preguntó Cuauhtémoc, pasándole a Yaretsi un catalejo rudimentario. El guerrero enfocó al hombre herido y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El prisionero, aunque golpeado y ensangrentado, guardaba un parecido innegable con Isabela. Los mismos pómulos altos, la misma línea de la mandíbula. «Es su hermano», murmuró recordando lo que Isabela le había contado durante la tormenta. El que le dijo que corriera durante la emboscada. Cuauhtémoc le arrebató el catalejo, su rostro endureciéndose aún más. «Lo están usando como cebo», gruñó. «Saben que ella está aquí, vienen por la Lloreme, y si se interponen en su camino, no dudarán en masacrar a nuestra gente». Yaretsi observó a los rurales que se acercaban, evaluando la situación con la frialdad de un guerrero experimentado. No eran muchos, pero estaban bien armados, rifles Winchester, revólveres en sus cartucheras y machetes al cinto. En campo abierto, 6 hombres con armas de fuego representaban una amenaza formidable incluso para guerreros yaquis más numerosos. «Debemos prepararnos para defendernos», murmuró Tlacaelel, tensando instintivamente su arco. «No», intervino Yaretsi. «Si disparamos primero, solo confirmaremos lo que los Lloremes creen de nosotros, que somos salvajes sedientos de sangre. Además, tienen a un rehén». Cuauhtémoc lo miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Desde cuándo un guerrero yaqui duda en proteger a su pueblo?», preguntó con dureza. «Tu padre habría tenido flechas en el aire antes de que esos perros se acercaran a 100 pasos de nuestra aldea. Mi padre también me enseñó que la verdadera fuerza está en saber cuándo luchar y cuándo escuchar», respondió Yaretsi, sosteniendo la mirada del jefe sin titubear. «Déjame hablar con ellos, conozco suficiente español». Cuauhtémoc guardó silencio un momento sopesando las opciones. Finalmente, con un gesto brusco, accedió. «Habla entonces, pero los guerreros estarán listos. Al primer indicio de traición, convertiremos a esos rurales en alfileteros». Yaretsi asintió y comenzó a descender la colina para interceptar a los jinetes. Detrás de él, podía sentir la tensión emanando de los guerreros de su tribu, cada uno de ellos listo para soltar una flecha al menor indicio de peligro. Los rurales se detuvieron a unos 50 metros de la aldea. El que parecía ser el líder, un hombre corpulento con bigote espeso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, levantó una mano en señal de alto. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en Yaretsi, que avanzaba solo hacia ellos. «¡Alto ahí, indio!», gritó el rural en español. «Vengo buscando a una mujer y tengo razones para creer que la tienen ustedes». Yaretsi se detuvo a una distancia prudencial, manteniendo las manos visibles, pero cerca de su cuchillo. «¿Qué mujer?», respondió en un español que ahora fluía más naturalmente de lo que había mostrado a Isabela. Años de tratos con comerciantes y de escuchar a prisioneros lloremes le habían dado un conocimiento del idioma mejor de lo que muchos supondrían. El rural sonrió con desdén, como si la pregunta confirmara sus sospechas. «Isabela Velázquez», dijo, tirando bruscamente de la cuerda que ataba al prisionero, haciendo que éste casi cayera de la silla. «Hermana de este miserable».
Estaba con él cuando atacamos su caravana, una mujer embarazada. Seguimos sus huellas hasta que la tormenta las borró, pero uno de nuestros rastreadores encontró sangre en la nieve cerca de donde se inicia su territorio. Yaretsi mantuvo el rostro impasible, a pesar de que su mente trabajaba furiosamente. Estos no eran simples rurales en patrulla. Por su descripción de lo sucedido, eran los mismos que habían atacado a Isabela y su hermano, haciéndola huir en plena tormenta. ¿Por qué buscan a esta mujer?, preguntó, ganando tiempo mientras consideraba sus opciones. El rural soltó una carcajada áspera, sin humor. Eso no es asunto tuyo, indio, pero si insistes en saberlo, ella y este gusano, dijo, señalando al prisionero, son buscados por traición al gobierno. Su padre era un rebelde que se oponía a las políticas del presidente Díaz, y parece que los hijos siguieron sus pasos. ¿Traición? La voz de Yaretsi dejaba traslucir su incredulidad. Una mujer embarazada y su hermano, viajando solos, son una amenaza para el poderoso gobierno mexicano. No te atrevas a cuestionarme. El rural escupió al suelo, su mano moviéndose instintivamente hacia su revólver. Tenemos órdenes de capturarla viva, si es posible. El niño no importa, así que te lo preguntaré una vez más. ¿Está la mujer en tu aldea? Antes de que Yaretsi pudiera responder, un movimiento captó su atención. Isabela había salido de la cabaña de doña Citlali y ahora corría hacia ellos, con Esperanza firmemente sujeta contra su pecho. «Rodrigo», gritó, reconociendo a su hermano a pesar de la distancia y sus heridas. «Rodrigo, estoy aquí». El rostro del prisionero se iluminó brevemente al ver a su hermana, para luego transformarse en terror. «¡Corre, Isabela!», gritó con la poca fuerza que le quedaba. «No son rurales reales, son hombres de Cabrera». El líder de los falsos rurales golpeó brutalmente a Rodrigo, silenciándolo. «¡Maldita sea!», gruñó, desenfundando su revólver. «¡Tráiganla! Y maten a cualquiera que se interponga». Todo sucedió en cuestión de segundos. Los jinetes espolearon sus caballos, avanzando en tropel hacia Isabela. Yaretsi corrió para interceptarlos, desenfundando su cuchillo. Desde la colina, una lluvia de flechas cayó sobre los atacantes, derribando a 2 de ellos instantáneamente. El líder disparó, la bala silbando peligrosamente cerca del oído de Yaretsi. El guerrero se lanzó hacia adelante, rodando bajo los cascos del caballo y surgiendo al otro lado para hundir su cuchillo en la pierna del rural. El hombre aulló de dolor, pero logró descargar otro disparo que rozó el hombro de Yaretsi, arrancándole un gruñido. En la confusión, uno de los jinetes logró llegar hasta Isabela. La joven, con una valentía que sorprendió incluso a los guerreros yaquis, utilizó su cuerpo para proteger a Esperanza mientras intentaba esquivar al atacante. El rural se inclinó desde su montura, intentando agarrarla por el cabello. Fue entonces cuando una figura inesperada entró en la refriega. Doña Citlali, con una agilidad impensable para su edad, surgió de entre las cabañas blandiendo un grueso bastón. Con un golpe preciso a las patas del caballo, hizo que el animal se encabritara, arrojando al jinete al suelo. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, la anciana le asestó un segundo golpe en la cabeza, dejándolo inconsciente. «A la cueva sagrada», ordenó a Isabela en yaqui, señalando hacia las montañas. «¡Lleva a la niña!». Isabela dudó solo un momento, su mirada dividida entre doña Citlali, Yaretsi que seguía luchando, y su hermano aún atado al caballo en medio del caos. Finalmente, comprendiendo que la prioridad era proteger a Esperanza, asintió y corrió hacia el sendero que conducía a las montañas.
El líder de los atacantes, sangrando profusamente de la herida en su pierna, vio escapar a su objetivo y rugió de frustración. Apuntó su revólver hacia Isabela, pero antes de que pudiera disparar, una flecha le atravesó el brazo, haciéndole soltar el arma con un aullido. Yaretsi aprovechó la oportunidad para desarmar al hombre, arrancándole el revólver de la mano buena y lanzándolo lejos. Luego, con un movimiento fluido, colocó su cuchillo en la garganta del rural. «¡Dime quién es Cabrera!», exigió, presionando lo suficiente para que una fina línea de sangre apareciera en el cuello del hombre. «¿Y por qué quiere a Isabela y su hermano?». El falso rural, a pesar del dolor y la situación desesperada, soltó una risa entrecortada. «Estás muerto, indio», siseó. «Tú y toda tu tribu de salvajes. Cuando Cabrera se entere de esto, enviará a todo un regimiento. Quemará a tu aldea hasta los cimientos y colgará vuestras cabezas de los árboles como advertencia». Cuauhtémoc, que se había acercado durante el enfrentamiento, habló con voz gélida. «Quizás, pero tú no vivirás para verlo». Con un movimiento casi casual, hundió su lanza en el pecho del rural, acabando con su vida en un instante. Luego, como si no hubiera sucedido nada extraordinario, se volvió hacia Yaretsi. «Reúne a los guerreros. Debemos prepararnos para la guerra que has traído a nuestra puerta». El polvo se asentaba lentamente sobre el campo de batalla improvisado. 4 de los falsos rurales yacían muertos, sus cuerpos ya enfriándose bajo el implacable sol invernal. El 5º, inconsciente por el golpe de doña Citlali, había sido atado a un poste en el centro de la aldea, donde despertaría para enfrentar el interrogatorio de los guerreros yaquis. Del 6º no había rastro. Probablemente había huido en la confusión, llevando consigo noticias que pronto llegarían a oídos del misterioso Cabrera. Yaretsi se acercó a Rodrigo, quien seguía atado a su caballo, ahora calmado tras el frenesí de la batalla. El joven mexicano apenas se mantenía consciente, su rostro hinchado por los golpes, la camisa empapada de sangre que emanaba de una herida en su costado. «Hermana». «Isabela», murmuró Rodrigo cuando Yaretsi cortó sus ataduras, sosteniéndolo para que no cayera. «¿Está a salvo?». «Sí», confirmó Yaretsi, ayudándolo a descender. «Con su hija, en montaña, lugar seguro». Una sombra de alivio cruzó el rostro maltrecho de Rodrigo, pero inmediatamente fue reemplazada por urgencia. «Cabrera vendrá con más hombres», logró articular, sujetándose el costado herido. «No es un rural común. Es la mano derecha del gobernador Torres, despiadado, asesino». Yaretsi asintió sombríamente. Ya había adivinado que se enfrentaban a algo más peligroso que simples policías rurales. La pregunta seguía siendo, ¿por qué? ¿Qué hacía tan importante a Isabela para que un hombre poderoso enviara asesinos a buscarla? Doña Citlali se acercó, examinando rápidamente las heridas de Rodrigo con ojos expertos. «Herida de cuchillo, no muy profunda, pero ha perdido mucha sangre», diagnosticó. «Y tiene 2 costillas rotas. Puedo sentirlas bajo la piel. Necesita atención inmediata». Cuauhtémoc, que había estado organizando a los guerreros para fortificar la aldea, se unió a ellos con expresión severa. «Este Yoreme trae más problemas que respuestas», gruñó. «Deberíamos entregarlo junto con su hermana y la cría». «Quizás entonces Cabrera nos deje en paz y confirmar lo que los Yoremes creen de nosotros», replicó Yaretsi, sosteniendo la mirada del jefe. «Que somos salvajes sin honor que entregan a una madre y su bebé recién nacido a sus verdugos».
El honor no protegerá a nuestros niños cuando los soldados lleguen con cañones y rifles, respondió Cuauhtémoc, su voz cargada de amargura. Hemos visto esto antes, Yaretsi. Empieza con un incidente y termina con nuestras aldeas en cenizas y nuestra gente huyendo a las montañas. Un gemido escapó de los labios de Rodrigo, interrumpiendo la discusión. El joven se desplomó, la pérdida de sangre finalmente cobrando su precio. Discutiremos esto más tarde, decidió doña Citlali, su autoridad incuestionable incluso para Cuauhtémoc. Ahora, ayúdenme a llevarlo a mi cabaña. Sea Yoreme o no, es un ser humano herido, y yo soy curandera antes que nada. Mientras trasladaban a Rodrigo, Yaretsi notó algo que sobresalía del bolsillo interior de su chaqueta desgarrada. Con cuidado, extrajo un sobre arrugado y manchado de sangre. Dentro había una carta y un documento oficial con sellos gubernamentales. Aunque su capacidad para leer español era limitada, reconoció la firma al final. Porfirio Díaz, el presidente de México. Esto puede explicar por qué los persiguen, murmuró, guardando los documentos para examinarlos más tarde. Ahora tenía otra prioridad: encontrar a Isabela y Esperanza, asegurarse de que habían llegado sanas y salvas a la cueva sagrada. Tras dejar a Rodrigo al cuidado de doña Citlali y dos mujeres de la tribu, Yaretsi tomó su arco, un odre de agua y algunas provisiones. Antes de partir, se acercó a Chimali, que observaba los preparativos con expresión meditativa. «La cueva sagrada», dijo Yaretsi en voz baja. «¿Es seguro llevar allí a una Yoreme?» El chamán lo miró con ojos que parecían ver más allá del presente, hacia senderos invisibles para los demás. «La cueva no distingue entre sangres, Yaretsi Quiñe», respondió con voz calmada. «Solo entre intenciones. Tu abuela lo sabe, por eso envió allí a la madre y su cría». Yaretsi asintió, aliviado pero aún preocupado. «Los espíritus ancestrales están inquietos». «Sí», confirmó Chimali, «pero no por la presencia de la Yoreme. Algo más perturba el equilibrio, algo que aún no podemos ver claramente». Con estas enigmáticas palabras resonando en su mente, Yaretsi partió hacia las montañas. El sendero era empinado y traicionero, especialmente con parches de nieve y hielo aún no derretidos. Un guerrero menos experimentado habría dejado rastros evidentes, pero Yaretsi se movía como una sombra, borrando sus huellas, eligiendo caminos sobre roca dura donde no quedarían marcas. La cueva sagrada, conocida entre los yaquis como vientre de la madre tierra, se encontraba oculta tras una cascada que en invierno se congelaba parcialmente, creando una cortina de estalactitas que la protegía de miradas indiscretas. Era un lugar de iniciación para los chamanes, donde los jóvenes elegidos pasaban días en oscuridad total, comunicándose con los espíritus ancestrales. Yaretsi se detuvo a unos metros de la entrada, buscando señales de que Isabela hubiera pasado por allí. Con satisfacción, notó que la joven había sido lo suficientemente inteligente para no dejar huellas visibles en la nieve. Si él, que sabía dónde buscar, tenía dificultades para rastrearla, un perseguidor desconocería completamente su paradero. Con cuidado, se deslizó entre las estalactitas, el rugido apagado de la cascada ahogando cualquier sonido que pudiera hacer. El interior era frío pero seco, con una oscuridad que se iba haciendo más densa a medida que avanzaba. Conocía el camino de memoria, había estado allí durante su propia iniciación como guerrero, años atrás. «¿Isabela?», llamó suavemente, no queriendo asustarla. «Soy yo, Yaretsi». No hubo respuesta inmediata, solo el eco de su propia voz, rebotando en las paredes de piedra. Avanzó un poco más, hasta llegar a una cámara más amplia,
donde un pequeño rayo de luz se filtraba desde una grieta en el techo, iluminando tenuemente el espacio. «Yaretsi», la voz de Isabela surgió de un rincón oscuro, cautelosa pero esperanzada. «¿Estás solo?» «Sí», confirmó, deteniéndose para que ella pudiera verlo claramente bajo el haz de luz. «Seguro aquí. Vine a ver si llegaste bien». Isabela emergió lentamente de las sombras, con Esperanza firmemente sujeta contra su pecho, envuelta en mantas. La joven parecía agotada, pero alerta, sus ojos brillantes escudriñando el rostro de Yaretsi como buscando respuestas. «Mi hermano», comenzó, la pregunta formándose en sus labios antes de que pudiera articularla completamente. «Vivo», la tranquilizó Yaretsi. «Herido, pero mi abuela lo cuida. Es fuerte, como tú». Los hombros de Isabela se hundieron visiblemente con alivio. Se acercó a Yaretsi y por un momento el guerrero pensó que iba a abrazarlo. En vez de eso, simplemente colocó una mano sobre su brazo, un gesto simple pero cargado de gratitud. «Esos hombres», dijo, su voz temblorosa pero determinada. «No eran verdaderos rurales, ¿verdad?» «No», confirmó Yaretsi, recordando las palabras del moribundo. «Hombres de alguien llamado Cabrera. Tu hermano dijo que es mano derecha del gobernador». Isabela cerró los ojos brevemente, como si la confirmación de sus temores fuera un golpe físico. «Santiago Cabrera», murmuró, el nombre sonando como una maldición en sus labios. «El hombre que asesinó a mi padre y que pretendía hacerme su esposa». El nombre de Santiago Cabrera quedó flotando en el aire de la cueva como una presencia maligna. Yaretsi observó cómo el rostro de Isabela se transformaba al pronunciarlo. La vulnerabilidad momentánea dando paso a una determinación feroz, la misma que había visto en ella durante el parto. Era la mirada de alguien que había tocado fondo y ahora solo podía luchar hacia arriba. «Siéntate», dijo Yaretsi, señalando una formación rocosa plana. «Necesito saber todo sobre este hombre para proteger a mi gente y a ti». Isabela asintió, acomodándose con Esperanza, que dormía pacíficamente, ajena a los peligros que la rodeaban. Por un momento, la joven madre contempló el rostro de su hija como buscando en esas facciones diminutas la fuerza para revivir recuerdos dolorosos. «Mi padre, Antonio Velázquez, era un periodista», comenzó. «Escribía para El Imparcial de Sonora, pero sus artículos verdaderos, los que denunciaban la corrupción del gobierno de Díaz y los abusos contra campesinos e indígenas, los publicaba anónimamente en hojas clandestinas». Yaretsi escuchaba atentamente, conectando piezas del rompecabezas que había comenzado con una mujer dando a luz en la nieve. Santiago Cabrera era entonces un capitán del ejército, encargado de pacificar la región, continuó Isabela, pronunciando pacificar con amargo sarcasmo. «Se fijó en mí durante una fiesta en la casa del gobernador. Mi padre había sido invitado para dar una apariencia de libertad de prensa. Yo tenía apenas 16 años. Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó, continuando con una fuerza que impresionó a Yaretsi. Cabrera comenzó a cortejarme, enviando regalos, apareciendo en nuestra casa sin invitación. Mi padre lo rechazó cortésmente, diciendo que yo era demasiado joven para compromisos, pero Cabrera no era hombre que aceptara un no como respuesta. Intensificó sus atenciones, volviéndose cada vez más posesivo. Esperanza se agitó en sueños. Isabela la meció suavemente, su instinto maternal operando incluso mientras relataba horrores pasados. Un día, mi padre recibió documentos de un informante dentro del gobierno, pruebas de que Cabrera y el gobernador Torres
estaban desviando fondos destinados a escuelas y hospitales, además de falsificar reportes sobre el trato a los yaquis deportados a Yucatán. Yaretsi sintió que su corazón se aceleraba. Esos documentos explicarían el encarnizamiento de Cabrera en perseguir a Isabela. Pues mi padre planeaba enviar esos documentos a periódicos en Ciudad de México y al extranjero, continuó Isabela. Pero alguien lo traicionó. Esa noche, soldados irrumpieron en nuestra casa. Mi padre escondió los documentos y nos dijo a Rodrigo y a mí que huyéramos por la puerta trasera. Fue lo último que... Su voz se quebró completamente esta vez. Lo mataron, completó Yaretsi, no como pregunta, sino como confirmación. Isabela asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Dispararon tantas veces que casi no quedaba nada de él para enterrar, susurró. Oficialmente murió, resistiéndose al arresto por actividades sediciosas. Pero todos sabían la verdad. Rodrigo y yo huimos esa noche, llevándonos los documentos. Hemos estado escondiéndonos desde entonces, intentando llegar a Chihuahua, donde un amigo de mi padre podría ayudarnos a publicarlos. ¿Y el bebé?, preguntó Yaretsi con delicadeza. ¿El padre? Isabela bajó la mirada hacia Esperanza, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Estuvimos escondidos un tiempo en un pueblo pequeño, haciéndonos pasar por campesinos, respondió. Allí conocí a Salvador, un maestro rural. Nos enamoramos, nos casamos en secreto. Él sabía quiénes éramos, los riesgos, pero aún así, cuando supo que estaba embarazada, insistió en acompañarnos a Chihuahua. Dijo que nuestro hijo merecía nacer en un lugar donde no tuviéramos que mirar constantemente sobre nuestros hombros. Su voz se apagó y Yaretsi no necesitó preguntar qué había sucedido con Salvador. La ausencia lo decía todo. La emboscada, murmuró, y ella asintió. «¿Sabes? Los hombres de Cabrera nos encontraron en el camino. Salvador se interpuso entre las balas y yo. Rodrigo me gritó que corriera mientras él los distraía. Y lo hice. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que la tormenta me atrapó, hasta que el parto comenzó». Sus ojos se elevaron para encontrarse con los de Yaretsi. «Hasta que tú me encontraste». El guerrero sintió algo moverse dentro de él, algo que no había experimentado antes. No era solo compasión, sino una conexión más profunda, como si los espíritus hubieran entrelazado sus caminos por alguna razón que aún no comprendía completamente. «Los documentos», dijo finalmente. «Los tiene tu hermano». Isabela negó con la cabeza. «Los tengo yo, cosidos en el forro de mi vestido, nunca me separo de ellos». Yaretsi recordó entonces el sobre que había encontrado en la chaqueta de Rodrigo. «Tu hermano también tiene papeles». Carta con sello del presidente. Los ojos de Isabela se ensancharon con sorpresa y esperanza. «¿Una carta del presidente Díaz? Eso es imposible, a menos que...» Su rostro se iluminó con comprensión. «El contacto de mi padre en la capital. Debe haber conseguido una audiencia, o al menos llamar la atención de alguien cercano a Díaz». Yaretsi extrajo el sobre manchado de sangre de su cinto y se lo entregó. Isabela lo abrió con dedos temblorosos, leyendo rápidamente su contenido. «Es una orden directa del presidente», murmuró con asombro. «Ordena una investigación sobre las acusaciones de corrupción contra el gobernador Torres y sus oficiales, incluyendo a Cabrera. Está firmada por el propio Díaz». «¿Por qué Cabrera sigue libre entonces?», preguntó Yaretsi, confundido. «Porque esta carta nunca llegó a su destino», explicó Isabela. «Mira la fecha.
Hace apenas 2 semanas, Rodrigo debe haberla recibido de nuestro contacto y estaba intentando llegar a mí cuando fue capturado. Una nueva comprensión de la gravedad de la situación se asentó sobre ellos. No estaban enfrentando simples rurales o incluso soldados regulares. Estaban desafiando a hombres poderosos que no dudarían en eliminar a cualquiera que amenazara su posición, incluso si eso significaba desafiar órdenes presidenciales. Debemos regresar, decidió Yaretsi. Hablar con jefe, con mi abuela, con el chamán. Tu hermano también necesita saber que estás a salvo. Isabela dudó, mirando hacia la oscuridad protectora de la cueva. ¿Es seguro? Si Cabrera envía más hombres. Mi gente preparada ahora, la tranquilizó Yaretsi, y necesitan entender lo que enfrentamos. No es solo tu lucha ahora. Mientras recogían sus escasas pertenencias para iniciar el descenso, un pensamiento cruzó la mente de Yaretsi. ¿Cuándo había pasado de ver a esta Yoreme como una extraña a considerarla parte de nosotros? ¿En qué momento su destino y el de ella se habían entrelazado tan inextricablemente? No tenía respuesta, pero mientras observaba a Isabela asegurando a Esperanza contra su pecho, preparándose para enfrentar nuevamente el peligro con la valentía tranquila que la caracterizaba, supo que no podía imaginar ya un camino diferente. El descenso de la montaña fue cauteloso y lento. Yaretsi guiaba el camino, deteniéndose frecuentemente para asegurarse de que no dejaban huellas visibles y para escuchar posibles amenazas. Isabela lo seguía con sorprendente agilidad para alguien que había dado a luz apenas días atrás, moviéndose con la determinación de una madre que protege a su cría. Cuando finalmente divisaron la aldea, notaron inmediatamente que algo había cambiado. Guerreros armados patrullaban el perímetro y se habían levantado barricadas improvisadas en los puntos de acceso. La atmósfera era tensa, expectante, como antes de una gran tormenta. «Algo ha pasado», murmuró Yaretsi, instintivamente colocándose delante de Isabela y Esperanza en gesto protector. Al acercarse, fueron recibidos por Tlacaelel, cuyo rostro normalmente impasible mostraba signos de agitación. «El prisionero habló», informó sin preámbulos. «Cabrera viene en camino con al menos 30 hombres. Llegarán al amanecer». El Consejo de Guerra se reunió en la cabaña más grande de la aldea, donde normalmente se celebraban ceremonias y festividades. Esta noche, sin embargo, no había celebración alguna, solo rostros solemnes iluminados por el fuego central. El humo ascendía en espirales hacia el agujero en el techo, llevando consigo las palabras tensas que se intercambiaban. Cuauhtémoc presidía la asamblea, su rostro tallado en piedra, mientras los guerreros principales, los ancianos, Chimalli, el chamán y doña Citlali formaban un círculo a su alrededor. Yaretsi, Isabela y Rodrigo, quien había insistido en asistir a pesar de sus heridas, se encontraban en el lado opuesto al jefe, como acusados ante un tribunal. 30 hombres bien armados, repitió Cuauhtémoc, su voz cargada de una furia contenida. Fusiles revólveres, quizás incluso una ametralladora Gatling, contra arcos, lanzas y unos pocos rifles viejos que tenemos. Nadie respondió. Todos conocían la desventaja que enfrentaban, y todo por una Yoreme, su cría y unos papeles, continuó el jefe, sus ojos fijos en Isabela. Rodrigo, sentado con dificultad y sostenido por Yaretsi, habló con voz débil pero firme. Esos papeles podrían cambiar la vida de su gente, jefe Cuauhtémoc. Prueban que el gobernador Torres y Cabrera han desviado fondos destinados a indemnizaciones para los yaquis desplazados.
demuestran que falsificaron informes sobre las condiciones de los deportados a Yucatán, ocultando muertes y abusos. Palabras en papel, desestimó Cuauhtémoc con un gesto brusco. Los lloremes siempre tienen palabras en papel, promesas, tratados, acuerdos. Ninguno ha protegido jamás a mi gente de sus balas. Isabela, que había permanecido en silencio, meciendo suavemente a Esperanza, levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero determinados, se encontraron con los del jefe sin titubear. «Tiene razón», dijo, sorprendiendo a todos. «Las palabras en papel no han protegido a su pueblo, tampoco al mío. Mi padre creía que la verdad podía cambiar las cosas y lo asesinaron por ello. Mi esposo creyó que podíamos escapar y murió en mis brazos. La cabaña quedó en silencio absoluto, todos los ojos fijos en la joven madre que hablaba con una sabiduría más allá de sus años. No le pido que arriesgue a su gente por mí», continuó. «Si cree que entregarnos a Cabrera salvará a su aldea, lo entenderé. Solo le pido que permita que mi hija y estos documentos lleguen a salvo a Chihuahua. Es lo único que queda del sacrificio de mi padre y mi esposo». Yaretsi observaba a Isabela con asombro y un orgullo inexplicable. Esta mujer, que días atrás había estado al borde de la muerte, ahora se enfrentaba a un jefe guerrero, con la dignidad de una reina. Cuauhtémoc también parecía impresionado, aunque intentaba no demostrarlo. Se frotó la barbilla, pensativo, antes de hablar nuevamente. «¿Y si los entregamos a Cabrera, pero conservamos los documentos?», sugirió, dirigiéndose a nadie en particular. «Podríamos enviar a uno de nuestros jóvenes que habla español a Chihuahua con esos papeles. Cabrera los revisará antes de ejecutarlos», intervino Rodrigo. «Sabrá inmediatamente que los documentos ya no están en nuestro poder. Su venganza contra su pueblo será aún peor. Además», añadió Yaretsi, «¿qué clase de guerreros seríamos si entregamos a una madre y su bebé a sus verdugos? ¿Qué honor quedaría en nuestra tribu?». Cuauhtémoc se puso de pie bruscamente, su paciencia agotada. «¡Honor!», exclamó. «Hablas de honor cuando pones en riesgo a toda nuestra gente por una yoreme. ¿Cuántos de nuestros niños morirán mañana?». Yaretsi Quiñe. «¿Cuántas madres yaquis llorarán a sus hijos para que esta extranjera pueda vivir?». La tensión en la cabaña era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Varios guerreros asintieron, apoyando las palabras de su jefe. Otros miraban al suelo, incómodos pero sin atreverse a contradecirlo. Fue entonces cuando Chimali se levantó. El chamán rara vez hablaba en los consejos, prefiriendo escuchar y observar. Cuando lo hacía, todos prestaban atención. «Los espíritus me hablaron anoche», dijo con voz serena pero firme. «Vi un águila y un coyote cazando juntos, compartiendo su presa. Vi agua brotando de la roca seca. Vi un niño con piel de 2 colores, llevando una antorcha que iluminaba tanto a yaquis como a yoremes». Los murmullos se extendieron por la cabaña. Las visiones de Chimali eran respetadas, incluso temidas. «Los viejos caminos se acaban, Cuauhtémoc», continuó el chamán. «Si seguimos recorriendo los senderos del odio, solo encontraremos más muerte. Quizás estos extranjeros han sido enviados para mostrarnos un nuevo camino». El jefe no parecía convencido, pero el respeto por el chamán le impedía desestimar sus palabras abiertamente. Aún así, insistió, 30 hombres armados contra nosotros. «Las visiones no detendrán sus balas. Quizás no necesitemos enfrentarlos directamente», intervino doña Citlali, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Yaretsi, muéstrales lo que encontraste en el cuerpo del líder de los falsos rurales».
El guerrero extrajo un objeto pequeño del interior de su túnica, una insignia oficial con el sello presidencial y un documento de identidad. Este hombre era capitán del Ejército Federal, explicó Yaretsi, no rural común, enviado directamente por gobierno. Rodrigo se inclinó para examinar la insignia, su rostro iluminándose con comprensión. «Esto lo cambia todo», exclamó. Este hombre actuaba bajo órdenes directas, no como mercenario de Cabrera. Si murió durante una operación oficial, Cabrera estará actuando contra las órdenes del presidente, completó Isabela, entendiendo la implicación. Si atacan esta aldea sin provocación, estarán desafiando abiertamente la autoridad de Díaz. ¿Y eso debería tranquilizarnos?, preguntó Cuauhtémoc con sarcasmo. Estaremos igualmente muertos, con o sin la desaprobación presidencial. No si conseguimos testigos, respondió Isabela. No si hacemos que esta historia llegue a oídos correctos. Un plan comenzaba a formarse, nacido de la desesperación, pero también de una nueva esperanza. Durante las horas siguientes, el Consejo discutió estrategias, evaluó recursos, asignó posiciones. A medida que la noche avanzaba, incluso Cuauhtémoc empezó a considerar la posibilidad, no de una victoria fácil, sino de una resistencia que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Cuando finalmente el Consejo se disolvió, faltaban apenas unas horas para el amanecer. Los guerreros se dirigieron a sus posiciones, los ancianos a preparar refugios seguros para mujeres y niños, Chimali a realizar los rituales de protección. Doña Citlali regresó a cuidar de los heridos, llevando consigo a Rodrigo, que necesitaba descansar antes de la batalla que se avecinaba. Yaretsi e Isabela se encontraron momentáneamente solos en la cabaña, el fuego central reducido a brasas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. «Deberías intentar dormir un poco», sugirió Yaretsi, notando el agotamiento en el rostro de Isabela. «Mañana necesitarás todas tus fuerzas». Ella asintió, pero no hizo ademán de moverse. Esperanza dormía profundamente en sus brazos, su pequeño rostro sereno, ajeno al peligro inminente. «¿Por qué lo hiciste, Yaretsi?», preguntó de repente, su voz apenas un susurro en la penumbra. «¿Por qué me salvaste esa noche en la tormenta? Sabías que era Yoreme, sabías que traería problemas». Yaretsi contempló las brasas durante un largo momento, buscando una respuesta que ni él mismo comprendía completamente. «No lo sé», admitió finalmente. «Quizás los espíritus guiaron mis pasos, como dice Chimali. Quizás algo en ti. En tu valor frente al dolor, me recordó que bajo la piel, Yoremes y Yaquis somos iguales». Se detuvo, inseguro de cómo expresar lo que sentía. Las palabras nunca habían sido su fuerte. Era un hombre de acción, no de discursos. «O quizás», continuó, mirándola directamente a los ojos, estaba cansado de vivir en un mundo donde solo hay espacio para el odio y la desconfianza, donde salvar una vida es considerado traición. Isabela sostuvo su mirada, algo indefinible floreciendo entre ellos en ese momento compartido. «Mi pueblo tiene un dicho», respondió ella suavemente. «Quien salva una vida, salva al mundo entero. Tú salvaste dos esa noche, la mía y la de Esperanza. Nunca podré pagarte eso». «No hay deuda», respondió Yaretsi. «En mi lengua decimos Coraupo, que significa nuestros caminos se entrelazan». No es casualidad ni obligación, es el tejido de la vida. Isabela sonrió, la primera sonrisa genuina que Yaretsi le había visto desde el nacimiento de Esperanza. «Coraupo», repitió ella, la palabra extranjera sonando sorprendentemente natural en sus labios. «Me gusta eso.
El momento fue interrumpido por Tlacaelel, que entró apresuradamente en la cabaña. «Yaretsi», dijo con urgencia, «los vigías han avistado antorchas a lo lejos». «Cabrera ha llegado antes de lo previsto. Ya están cruzando el Valle Norte». Yaretsi se puso de pie de inmediato, la tranquilidad del momento anterior desvanecida. Miró a Isabela, que instintivamente apretaba a Esperanza contra su pecho, la determinación reemplazando al cansancio en su rostro. «Ve con mi abuela», le indicó. «El plan sigue en pie. Pase lo que pase, no te separes de ella». Isabela asintió, pero antes de que Yaretsi pudiera salir, lo detuvo con una mano en su brazo. «Coraupo, Yaretsi Quiñe», dijo con firmeza. «Nuestros caminos se entrelazan, no lo olvides». El guerrero asintió una vez, grabando esas palabras en su corazón como un talismán contra el peligro que se aproximaba. Luego, sin mirar atrás, salió a la noche para enfrentar lo que el destino les había deparado. El amanecer llegó con una bruma espesa que cubría el valle como un manto protector. Los yaquis, estratégicamente posicionados, permanecían inmóviles como sombras entre los árboles y rocas. Yaretsi, desde su posición elevada, divisó la columna de jinetes que avanzaba con cautela por el sendero principal. A la cabeza cabalgaba un hombre de porte militar y mirada fría, Santiago Cabrera. El plan que habían trazado durante la noche era arriesgado, pero era su única esperanza. No podían vencer a 30 hombres armados en combate directo, pero tampoco entregarían a Isabela y Esperanza. La estrategia dependía de un engaño, de la astucia que los yaquis habían perfeccionado durante generaciones de resistencia. Cuando los jinetes llegaron al claro frente a la aldea, encontraron a Cuauhtémoc esperándolos, solo, con los brazos cruzados sobre el pecho. A primera vista, la aldea parecía desierta. «Jefe yaqui», llamó Cabrera, deteniendo su caballo a una distancia prudente. «Sabemos que tienen a Isabela Velázquez y su hermano. Entréguenlos y nos marcharemos en paz». Cuauhtémoc, imponente a pesar de su edad, respondió con una dignidad que incluso Cabrera pareció respetar momentáneamente. «La mujer y el hombre que buscas ya no están aquí», dijo en un español claro pero fuertemente acentuado. Se fueron anoche hacia las montañas del oeste. Cabrera entrecerró los ojos con suspicacia. «¿Esperas que crea que dejaste escapar a unos lloremes valiosos? Después de matar a mis hombres, tus hombres atacaron primero», respondió Cuauhtémoc con calma, «y la mujer no era prisionera, estaba bajo nuestra protección, ahora está bajo la protección de alguien más poderoso». Confusión cruzó brevemente el rostro de Cabrera. «¿De qué estás hablando, viejo?» «Del capitán Joaquín Morales, enviado especial del presidente Díaz». El nombre cayó como una bomba. Cabrera palideció visiblemente, mientras sus hombres intercambiaban miradas inquietas. «Morales está muerto», respondió, pero su voz había perdido firmeza. «Sí», confirmó Cuauhtémoc. «Tus hombres lo mataron, junto con su escolta, mientras llevaba órdenes presidenciales para investigarte a ti y al gobernador Torres. Era el momento que Yaretsi esperaba». Con un movimiento fluido, sacó de su bolsa la insignia del capitán muerto y los documentos manchados de sangre y los lanzó al suelo frente a Cabrera. El hombre desmontó para recogerlos, su rostro tornándose ceniciento al reconocer la insignia oficial. «Esto no prueba nada», dijo, pero su voz traicionaba su nerviosismo. «Pudo haberle robado estos documentos al capitán. Quizás», intervino una nueva voz. Rodrigo emergió de entre las cabañas, sostenido por 2 guerreros yaquis,
pero yo estuve presente cuando el capitán Morales fue asesinado, y puedo testificar que fue bajo tus órdenes directas, Cabrera. La mano del militar se dirigió instintivamente hacia su revólver, pero se detuvo al darse cuenta de que decenas de flechas apuntaban ahora hacia él y sus hombres desde posiciones ocultas. Esto es absurdo, gruñó Cabrera, recuperando algo de compostura. ¿La palabra de un rebelde y unos salvajes contra la mía? El gobernador Torres jamás lo permitirá. No se trata solo de palabras, dijo Isabela, apareciendo junto a doña Citlali. Llevaba a Esperanza en brazos y un paquete de documentos en la mano. Se trata de pruebas, las malversaciones, los asesinatos, las deportaciones ilegales. Todo está aquí, documentado con tu firma y la del gobernador. Cabrera miró a Isabela con una mezcla de odio y deseo frustrado que hizo que Yaretsi tensara su arco, listo para disparar al primer movimiento amenazante. Y estos documentos ya no están solo en nuestras manos, continuó Isabela. Copias fueron enviadas anoche a Hermosillo, a Ciudad de México y a periódicos extranjeros. Junto con testimonios sobre la muerte del capitán Morales, era un farol, por supuesto. No habían tenido tiempo de enviar nada, pero la duda sembrada en Cabrera era evidente. El hombre miró a sus subordinados, luego a los yaquis ocultos entre los árboles, calculando sus opciones. Incluso si me matas, no podrás silenciar la verdad, añadió Isabela. El presidente Díaz ya está al tanto de tus crímenes. La única pregunta es si te enfrentarás a la justicia como un oficial del ejército o huirás como un cobarde. El insulto fue deliberado, diseñado para provocar a un hombre orgulloso, pero Cabrera era también calculador. Tras un tenso silencio, montó nuevamente su caballo. Esto no ha terminado, amenazó, dirigiéndose a Isabela. Vi cuando termine. Recordarás este día como el peor error de tu vida. Ya lo recordaré, respondió ella con una calma que impresionó incluso a Cuauhtémoc, como el día en que la verdad comenzó a sanar heridas antiguas. Con un último vistazo de odio, Cabrera dio media vuelta y, seguido por sus hombres, se alejó al galope. Solo cuando el último jinete desapareció entre los árboles, la tensión comenzó a disiparse. Yaretsi descendió rápidamente de su posición para unirse a los demás en el claro. «Se ha ido», dijo Tlacaelel, que había estado siguiendo a los jinetes. «Pero volverá con más hombres. No es un enemigo que olvide fácilmente». «Tenemos tiempo», respondió Yaretsi. «Suficiente para poner a salvo a Isabela y los documentos». Cuauhtémoc, que había permanecido en silencio desde la partida de Cabrera, se acercó a Isabela con expresión solemne. «De tu valor, honraría a cualquier guerrero yaqui», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Pero Yaretsi tiene razón, debes partir pronto. Te daremos escolta hasta el territorio apache, donde tenemos aliados. Desde allí podrás llegar a Chihuahua». Isabela asintió, agradecida pero visiblemente agotada por la tensión. «Nunca olvidaré lo que han hecho por nosotros», dijo, mirando a cada uno de los presentes, deteniéndose especialmente en Yaretsi y doña Citlali. «Y prometo que la historia de este lugar, de cómo yaquis y yoremes lucharon juntos contra la injusticia, será contada junto con la denuncia de los crímenes de Cabrera». Mientras la aldea se preparaba para la partida, Yaretsi e Isabela se encontraron brevemente a solas junto al fuego central. «Iré contigo», dijo él, su decisión ya tomada, «hasta Chihuahua, para asegurarme de que tú y Esperanza lleguen a salvo». Isabela lo miró con ojos brillantes de emoción contenida. «¿Y después?», preguntó. Yaretsi no tenía respuesta clara para eso. El futuro era tan incierto como hermoso en sus posibilidades. «Corahupo», respondió simplemente,
nuestros caminos se entrelazan. Los espíritus decidirán dónde nos llevan. Esa tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, una pequeña caravana partió de la aldea Yaqui. La componían Isabela con Esperanza, Rodrigo ya recuperándose de sus heridas, Yaretsi y 5 guerreros más como escolta. Doña Citlali los bendijo con hierbas sagradas, y Chimali predijo un viaje seguro bajo la protección de los ancestros. Cuauhtémoc, en un gesto inesperado, entregó a Isabela un pequeño amuleto de piedra tallada. Para la niña, dijo, para que nunca olvide que su vida comenzó entre 2 mundos y que ambos la consideran valiosa. Mientras se alejaban, Yaretsi miró hacia atrás una última vez. La aldea, su hogar desde el nacimiento, parecía diferente ahora, como si el paso de Isabela y Esperanza hubiera cambiado algo fundamental en su esencia. O quizás era él quien había cambiado. El futuro era incierto. Cabrera seguía siendo una amenaza. Los documentos aún debían llegar a las manos correctas y el camino a Chihuahua estaba plagado de peligros. Pero por primera vez en mucho tiempo, Yaretsi sentía algo más fuerte que el miedo o la resignación. Sentía esperanza. Y mientras la pequeña Esperanza dormía tranquilamente en brazos de su madre, ajena a las tormentas que habían rodeado su nacimiento y a los cambios que su llegada había provocado, el guerrero Yaqui comprendió que algunos destinos, algunos caminos entrelazados, valían cualquier sacrificio. Porque en un mundo dividido por el odio y la desconfianza, el acto de tender la mano a través del abismo, de elegir la vida sobre la muerte, de ver al otro como un igual a pesar de las diferencias, era quizás el acto de valor más grande de todos.